Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en línea. Gracias por conectarse a nuestra iglesia esta mañana. Hoy estamos lanzando una nueva serie aquí en la iglesia que hemos denominado Existe una razón. Me gustaría que usted pudiera colocarlo en el chat. Diga conmigo: existe una razón. Mira a las personas que están alrededor suyo, que están en la sala, donde quiera que usted está viendo esta transmisión, y dígales: existe una razón. Existe una razón para todo lo que nos sucede, para todo lo que nos acontece. Existe una razón para lo que estamos viviendo en este preciso instante como iglesia, como creyentes, como parte de la tierra, del globo terráqueo. Existe una razón para todo lo que estamos experimentando como seres humanos. La frase más deprimente, más desgarradora que yo puedo escuchar, sobre todo de un creyente, es esta: simplemente no veo el propósito a lo que me está sucediendo. Es una frase que denota mucha desesperanza, tristeza, cuando alguien tiene que pasar por una circunstancia y escuchar que esa persona dice: no le encuentro propósito, no le encuentro sentido, no le encuentro sentido a mi vida, no le encuentro propósito a lo que estoy haciendo o a lo que me está pasando. Suele suceder en el matrimonio o en nuestra vida espiritual o en todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, que hay momentos, hay etapas donde no experimentamos el propósito por el cual estamos pasando o por lo que estamos viviendo. Escuchamos personas en la calle decir: ¿qué sentido tiene? No vale la pena, estoy agotado. ¿Por qué seguir intentándolo? ¿Por qué seguir orando, haciendo lo correcto, si pareciera que no importa lo que yo estoy haciendo, porque mi circunstancia, lo que estoy viviendo, no cambia? Y hay personas que suelen desesperanzarse y decir: no veo propósito en todo lo que me está sucediendo, en todo lo que me está aconteciendo. La gente en ocasiones odia el dolor. La gente dice: bueno, es que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta experimentar cierto dolor. Pero la verdad, esa declaración no está completa. ¿Saben por qué no está completa esa declaración de que no nos gusta experimentar dolor? Porque a la gente no le gusta experimentar dolor sin propósito. A nosotros no nos gusta experimentar dolor sin saber que hay una razón, que hay un propósito, que hay algo más detrás de ese dolor. Si algo malo sucede, si tenemos un accidente automovilístico, si nuestro cónyuge falla, si terminamos con el novio, si estamos batallando contra el cáncer, o ahora que estamos batallando contra el COVID, esa es la primera pregunta que nos hacemos: ¿qué propósito tiene todo esto? Inclusive hay personas que van más allá y dicen: esto no es justo. Trato de ser una buena persona, trato de leer mi Biblia, asisto a la iglesia. ¿Qué propósito tiene lo que estoy viviendo? A todos nos gusta encontrar la razón del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso esta mañana quiero hablarle: hay un propósito en tu dolor. Diga conmigo: hay un propósito en mi dolor. Póngalo en el chat rápidamente y diga conmigo, grítelo ahí en el chat: hay un propósito en lo que estoy viviendo. Hay un propósito en tu dolor. Acompáñame a orar esta mañana. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tenemos el recurso de la oración. Que aún en medio de este tiempo de dolor, de tiempo de pandemia, Señor, de esta cuarentena, podemos elevar a ti una oración buscando tu refugio, buscando tu fortaleza, buscando tu pronto auxilio en tiempos de necesidad, Señor. Hoy oramos como iglesia y nos unimos a toda la iglesia a nivel mundial que ora y clama a ti, oh Dios, buscando encontrar el propósito en todo lo que estamos viviendo. Danos la sabiduría de tu palabra, que tu Espíritu Santo esta mañana puedan guiarnos, pueda darnos esa dirección, ese camino que hemos de seguir en todo lo que estamos viviendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Hay un propósito en el dolor. Hay un propósito en el dolor. A la gente no le gusta experimentar dolor sin razón. De hecho, las personas pueden soportar mucho dolor si hay un propósito detrás de ese dolor. Las personas pueden resistir cierto grado de dolor si ellos saben, si sabemos que al cumplir esa etapa de dolor puede venir una recompensa. Por ejemplo, las personas ingresan al gimnasio y empiezan a levantar diferentes pesos
empiezan a hacer ejercicios con su cuerpo, con pesas, y las primeras semanas experimenta dolores musculares, dolores en las articulaciones. Pero ¿por qué la gente persiste? ¿Por qué la gente insiste en volver a ir al gimnasio y golpear su cuerpo? ¿Por qué? Porque hay una recompensa, hay un propósito detrás de ese dolor. ¿Por qué las personas se inscriben en maratones y corren estas grandes distancias y ponen su cuerpo hasta el límite? Porque ellos saben que hay un propósito. Diga conmigo, propósito. Esa palabra es sumamente importante, sobre todo para nosotros los cristianos. Hay un propósito. Porque una persona que está adicta a las drogas encuentra a Cristo y quiere librarse de eso, y empieza y pasa por un momento de abstinencia donde corta las drogas de su vida, de su cuerpo, y su cuerpo le pide drogas. Pero esta persona, ¿por qué sobrelleva ese dolor? Porque sabe que la recompensa al final de terminar todo ese proceso de terapia va a ser grande. ¿Por qué las mujeres soportan los dolores de parto? ¿Por qué una mujer decide pasar por todo este proceso de parto? ¿Por qué? Ya a estas alturas usted ya sabe por qué. Porque hay un propósito al final de todo ese trayecto. ¿Cuál es el propósito? Cargar en brazos un hermoso y bello bebé. Todo dolor podemos sobrellevarlo de cierta forma si encontramos el propósito, si encontramos la luz al final del túnel, si encontramos el premio, si encontramos la razón, el propósito, el objetivo por el cual ese dolor está en nuestras vidas. Por eso esta mañana quiero hablarle acerca de eso. Hay un propósito en tu dolor. Hay un propósito en tu dolor. Piense por unos instantes, piense por unos minutos en esa declaración. Hay propósito en mi dolor. Hay un verso que solía molestarme un poco y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31. Acompáñeme con su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31. Este verso solía molestarme un poco porque es una profecía que Jesucristo le está dando a Simón Pedro, y es una profecía no tan halagadora. No es algo por lo cual Pedro puede escribir en su agenda y decir: wow, tal día, tal hora, el maestro me dio esta profecía gloriosa sobre lo que viene para mí. Mire lo que dice el escritor de Lucas, capítulo 22, verso 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Esas palabras probablemente irrumpieron en todo el auditorio, en toda la sala, en todo el cuarto donde estaban ubicados estos hombres. Cuando Jesús dice Simón, Simón, está dirigiéndole el mensaje específicamente a Pedro. Aunque todos van a ser zarandeados, pero Pedro es el primero, el principal. Y Jesús dice: bueno, muchachos, les tengo una profecía de lo que va a acontecer en un par de días. Todos sacan sus agendas, sus libretas, sus Biblias, y dicen: el maestro tiene la última revelación antes de partir. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. El enemigo pide permiso para atacar y manda pruebas, dolor, que nos quiere avergonzar, humillar, y en ocasiones viene en diferentes formas, pero al final con un solo propósito: hacernos caer, hacer que nuestra fe retroceda. Ahora me encanta porque este pasaje no se queda ahí, sino que en el verso 32 casi siempre hay un pero en las escrituras. Y cuando hay un pero hay que poner muchísima atención, porque es una condicionante. Aunque Satanás, dice el verso 31, ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero, diga conmigo fuerte, pero, vamos, declárelo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pero yo he orado por ti. ¿Qué será más poderoso, el ataque del enemigo o la oración de Jesucristo por nosotros? ¿Qué será más fuerte? ¿Lo que el enemigo quiere hacer para destruir, matar? ¿O
Cristo Jesús dándonos vida. Por eso esta mañana vamos a encontrar propósito en nuestro dolor. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús intercede por nosotros. Me encanta lo que le dice a Pedro. Pedro, el enemigo ha pedido zarandearte. El enemigo ha pedido meterte en pruebas, en dificultades. Pero yo quiero que resistas, Pedro, porque cuando te arrepientas, cuando pases por ese proceso, tendrás la autoridad, tendrás el liderazgo para ir donde tus hermanos y decirles: ¿saben qué? Yo pasé por esto, ustedes también pueden pasarlo. ¿Alguien ya entendió lo que estoy tratando de decirle? Nosotros vamos a poder decirle a otras generaciones: ¿saben qué? Ustedes están preocupados por una pequeña enfermedad. Yo pasé una cuarentena. Pasé una cuarentena entera. Pasé varios meses encerrado en la casa. Pero fue la fe, fue Dios, fue Jesucristo el que me mantuvo en pie. ¿Y cuántos dicen amén en el chat ahí? Vamos a poder ver a nuestras generaciones, vamos a poder ver a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y cuando los veamos tambaleando, vamos a decirles: ustedes no saben lo que es una cuarentena. No saben lo que es ver que el pollo se acaba, que los frijoles se acaban, ver que todo el mundo está desesperado por querer salir. Pero a pesar de todo eso, hay propósito en tu dolor. Hay propósito en tu dolor. ¿Y acaso no nos sentimos en este momento como que estamos bajo ataque? Jesucristo dijo que el enemigo había pedido para zarandear a Pedro y a los discípulos. Pero ¿acaso no nos sentimos como que nosotros estamos bajo ataque? Vemos en las calles pocos carros, vemos gente enferma, vemos hospitales colapsando, vemos la economía que está en recesión en nuestro alrededor, vemos negocios cerrando. Pareciera como que estamos bajo ataque. Y nos hacemos preguntas como: ¿cuánto va a durar esto? Y aún una pregunta más profunda y más espiritual: ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? ¿Qué quiere lograr Dios en todo esto? Yo quiero hablarle de dos cosas que debemos de recordar cuando estamos siendo atacados por el enemigo. Dos cosas muy puntuales que usted y yo podemos aplicar y recordarnos en esta próxima semana. Cada vez que el enemigo quiera zarandearnos, cada vez que el enemigo quiera entrar a nuestra familia, atacar a uno de los nuestros, son dos recordatorios que tenemos que tener pegados en la pared, en el espejo, y cada vez que lo veamos podamos recordar esto. Lo primero que debemos de recordar cuando estamos siendo atacados es que en ocasiones la preparación de Dios viene envuelta en dolor. Voy a repetirlo: en ocasiones la preparación, diga conmigo, preparación. La preparación de Dios viene envuelta en dolor. Mire a Simón Pedro. Tomemos un espacio para pensar en Pedro por un instante. Pedro, sin saber, estaba siendo preparado por Jesucristo para ser uno de los pilares del ministerio una vez que Jesús tuviera que ascender al Padre. Ahora, la preparación de Pedro fue sumamente dura. Y de hecho quiero que veamos algunos de los puntos más débiles del apóstol Pedro. En Mateo capítulo 16, algunos de los fracasos de Pedro. Mateo capítulo 16, Jesús está hablando acerca de su muerte. Está compartiéndole a todos: ¿saben qué? Mi propósito, diga conmigo, propósito. Mi propósito es venir a la tierra, ir a la cruz del Calvario, morir y al tercer día resucitar para la salvación de todos. Pedro escucha esa declaración de su maestro y dice: ese no puede ser el propósito de Cristo. Lo saca aparte de la reunión y le dice: maestro, ¿sabes qué? He estado pensando en lo último que dijiste en la última reunión. Creo que hay otra opción. Creo que hay otra alternativa. No vayas a la cruz. No tienes por qué ir a la cruz. Sáltate ese paso en tu propósito. Una pausa aquí. Vamos a ver. Van a haber personas que van a querer que tú te saltes un paso en tu propósito. Van a haber personas donde van a venir delante de ti y te van a decir: sáltate eso. Hombre, eso de estar soltero, no, sáltese eso. Eso de ser generoso con Dios en tiempo de pandemia, sáltese ese paso en su propósito. No, hombre, eso de serle fiel a su esposo y a su esposa, eso es anticuado, sáltese eso. Sé por qué estoy insistiendo tanto en esto.
Y usted y yo vamos a poder responderles: es parte de mi propósito. Ser generoso con Dios es parte de mi propósito. Serle fiel a mi esposa es parte de mi propósito. Ser un buen padre es parte de mi propósito. Ser un buen hijo es parte de mi propósito. Someterme a mis autoridades es parte de mi propósito. Todo es parte de mi propósito. Pero mire lo que Jesús le contesta a Pedro. Lo hemos leído tantas veces desde este púlpito. Jesús voltea a ver a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Si Pedro hubiera sido un latino, hubiera dicho: maestro, me dijo Satanás, me dijo diablo, me voy. Tenga mi carta de renuncia, ya no quiero ser parte de su ministerio. Pero Pedro sigue. Es parte de un propósito, porque la preparación de Dios viene envuelta en ocasiones en dolor. Mateo capítulo 26, estando Jesús en el huerto, está a pocas horas de ser apresado. Se lleva a los 3 más cercanos a él, dentro de los cuales está Pedro. Le dice a Pedro: Pedro, necesito que ores conmigo, que oren ustedes 3 conmigo. Estoy angustiado hasta la muerte. Jesús se aparta a un lugar a orar solo, y cuando regresa los encuentra a los 3 dormidos. ¿Cuántas veces no hicimos eso con Dios? Donde Dios nos dijo: vamos, yo quiero que ores un tiempo, quiero que leas la Biblia. ¿Cuántos no nos hemos quedado dormidos leyendo la Biblia o orando? Señor, gracias te doy por este día, Señor. Ya es el día, no sé, el número, ya hasta perdí la cuenta de la cuarentena. Amén. Y te despiertas a la mañana siguiente, y eso es lo peor, cuando te despiertas y te das cuenta que le fallaste a Dios. Ahora piense, Pedro se despierta y tiene al maestro al frente, y Jesús lanza esta frase: no han podido orar ni siquiera una hora. Dolor. La preparación en ocasiones viene envuelta de dolor. En Juan capítulo 18, Jesús es arrestado, sus discípulos están con él. ¿Qué hace Pedro? Lo hemos hablado muchas veces desde este púlpito. Saca su espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, y se desata una histeria colectiva en ese lugar. Jesús reprende a Pedro. Jesús, aún siendo apresado, tiene que seguir cuidando de Pedro, porque sigue cometiendo errores. Porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida cristiana perfecta. Estamos siendo perfeccionados, pero no somos perfectos. Nos vamos a equivocar. Lo importante es entender que la preparación de Dios está envuelta en ocasiones en dolor. Y tal vez el momento más doloroso en la vida de Pedro se registra en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Este sí quiero que me acompañe, quiero que lo leamos juntos. El Evangelio de Lucas capítulo 22, versos 61 y 62. Lucas 22, 61 y 62. Jesús ya está apresado, ya lo tienen listo para enjuiciarlo. Todos los discípulos, tal como Jesús profetizó, se han dispersado, excepto uno, Pedro, que lo sigue de lejos, dice uno de los evangelios. Pedro llega a un recinto donde están algunas personas. Al parecer hace frío porque busca el fuego, y entonces diferentes personas empiezan a decirle: hey, este parece que era uno de ellos. Este hombre yo lo había visto con Jesucristo. Yo creo que este es uno de los discípulos. Y Pedro empieza a negarlo, no una, no dos, sino 3 veces a Jesús. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 22, verso 61. En ese momento, cuando Pedro niega a Jesucristo la 3ª vez, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Hemos hecho algo que no teníamos que hacer, hemos visto algo que no hemos tenido que ver, participamos de algo que no es lo correcto, o simplemente fuimos negligentes con nuestra fe. Y nos ha tocado vivir la misma escena del apóstol Pedro. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. En eso piense por un instante, pongámonos en las sandalias de Pedro. ¿Qué está cruzando por su mente? De hecho, Lucas dice en el verso anterior:
en ese momento el Señor se volvió, miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. En tiempos como los que estamos viviendo, en tiempos de cuarentena, tiempos de dificultad, de aflicción, en ocasiones pueden suceder eso, que las palabras de Dios pasen rápidamente por nuestra mente cuando cometemos un error, o cuando la desesperanza quiere atacar nuestras vidas, cuando el pánico se quiere apoderar de nosotros y decimos: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en mi refri vacía? ¿Dónde está Dios en mi mesa vacía? ¿Dónde está Dios en mi hijo rebelde que tengo que lidiar con él mientras lidio también con la cuarentena? ¿Dónde está Dios con mi esposo o con mi esposa con la cual no nos podemos conectar cuando llevamos 30 días juntos en la misma casa? Estamos en la misma casa pero no en el mismo momento. ¿Dónde está Dios cuando lo que tengo en mi cuenta bancaria va bajando y las cuentas por pagar van subiendo? ¿Dónde está Dios? Pedro pudo pensar: ¿dónde está Dios? Y nos hacemos esa pregunta: ¿dónde estaba Dios en todos los fracasos de Pedro? Le acabo de leer 4. ¿Dónde estaba Dios en todos y cada uno de esos fracasos? ¿Dónde estaba Dios cuando Pedro experimentó el dolor de fallarle a Jesucristo? Lo que Pedro no sabía es que en cada uno de esos fracasos, en cada una de esas pruebas, había propósito. Piense en los momentos más difíciles de su vida y notará que ahora, viéndolos desde la distancia, todos y cada uno de ellos forman parte de quien usted es. Los momentos de mayor dificultad, los momentos donde nos vimos más apretados, forman parte de la esencia del liderazgo que ahora tenemos. Porque hay un propósito. Lo que Pedro no sabía es que en todas y cada uno de esos momentos Dios estaba trabajando en su vida. Dios estaba moldeando el carácter de Pedro. Dios estaba moldeando el liderazgo y sobre todo Dios estaba moldeando la fe de Pedro. Me encanta cómo el libro de Génesis plantea ese primer capítulo donde dice: y probó Dios la fe de Abraham. Y probó Dios la fe de Abraham. Hay momentos donde Dios tiene que probar nuestra fe. Ahora, las pruebas no siempre son fáciles. Las pruebas no siempre son rápidas. ¿Qué tal si Dios está probando su fe y mi fe en esta cuarentena? ¿Qué tal si Dios está probando qué clase de cristianos somos? ¿Qué tal si Dios está probando nuestra generosidad, por ejemplo? ¿Qué tal si Dios está probando nuestra fidelidad? ¿Qué tal si Dios está probando nuestra visión, nuestra perspectiva? Y de eso trata el segundo punto que quiero que recordemos en tiempos de dolor. Lo primero es que en ocasiones el propósito viene envuelto, viene escondido dentro del dolor. Y lo segundo que quiero que aprendamos y recordemos durante toda esta semana es que tienes que ver tu dolor desde la perspectiva del propósito. Tienes que ver tu dolor desde el punto de vista del propósito. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 verso 28. Me encanta este pasaje, es de mis favoritos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Diga conmigo: cooperen. Que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el ¿qué? Propósito. Según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Por qué me encanta tanto ese pasaje? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos viendo esta transmisión. Dios tiene un propósito para ti, para mí, para tus hijos, para tu esposa, para tu negocio. Dios tiene un propósito para todo lo que estamos experimentando a nuestro alrededor. Y no solo Dios tiene un propósito, sino que Dios utiliza todo lo que está a nuestro alrededor, incluido el dolor, para empujarnos hacia ese propósito. ¿Rompiste con alguien en ese tiempo de cuarentena? Dios tiene un propósito. ¿Hiciste una mala inversión durante estas últimas semanas? Dios tiene un propósito. ¿Te arrepentiste de una mala decisión que tomaste durante este tiempo? Dios tiene un propósito. Me gustaría que usted lo escriba en el chat ahí. Vamos, escríbalo rápidamente. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que sucede a nuestro alrededor.
Dios hace que todo funcione de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a nuestro dolor. Por eso vamos a ver lo que estamos viviendo, no desde la óptica del dolor, sino desde la óptica del propósito. ¿Cómo puede el propósito de Dios perfeccionarse en mí y en mi familia en ese tiempo de cuarentena? Entre más grande es el dolor, mayor es el propósito. Entre más grande es la etapa de dolor que estamos viviendo. Yo recuerdo que en una ocasión una hermana de la iglesia me escribió, me dijo: hermano, ¿por qué estoy experimentando tanto dolor? ¿Por qué estoy experimentando tanta frustración en mi vida? Empiezo cosas y no me salen bien y parece que todo se me está desmoronando. Y yo le compartí este verso de Santiago, capítulo 1, verso 2, 3 y 4. Quiero que lo busquen en su Biblia. Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Pausa. Santiago, ¿qué estás queriendo decir? Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿Quién se va a someter a una prueba y va gozoso, aplaudiendo y diciendo: vamos a una prueba? Nadie. Yo recuerdo las pruebas de mi colegio y de mi universidad. Nadie iba contenta con una sonrisa. Uy, qué rico que nos van a probar. Nadie. Pero mire cómo en la fe, en el evangelio, somos distintos. Cuando vamos a ser probados, nos alegramos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de alegrarse en la dificultad? Verso 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cada vez que usted y yo somos puestos a prueba, la constancia, la perseverancia tiene una oportunidad de ensancharse, de desarrollarse. Hermano, nadie dijo que el evangelio era algo fácil. Y si a usted le dijeron eso, le mintieron. El evangelio es algo difícil, es algo duro. Si el evangelio fuera algo fácil, las iglesias estuvieran llenísimas. El evangelio es algo complicado. ¿Por qué? Porque requiere constancia. Cuando los demás no quieren hacer cosas, nosotros las vamos a hacer. Cuando los demás no quieren orar, nosotros vamos a orar. Cuando los demás no quieren leer su Biblia, usted y yo vamos a leer nuestra Biblia. Verso 4. Así que dejen que crezca ¿el qué? La constancia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Yo oro esta mañana que eso pueda acontecer para cada uno de nosotros, que después del tiempo de cuarentena seamos perfectos y completos y no nos haga falta nada. En ocasiones, la preparación de Dios viene envuelta en dolor. Yo sé que algunos están experimentando grandes cantidades de dolor. De repente algunos tienen un familiar médico que está al frente de la batalla y que cada día es una incertidumbre. Tal vez algunos conocen un familiar que ya está contagiado de coronavirus. O de repente alguien está experimentando una necesidad de una provisión en su casa. Y puede ser momentos de dificultad, pero yo oro para que tu fe no falte. Recuerda esas palabras de Jesús: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Verso 32 de Lucas capítulo 22. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a caer. Probablemente sí. Sabía que Pedro iba a tener dudas. Claro que sí. Sabía que Pedro probablemente se iba a acobardar. También. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Claro. Si hasta lo profetizó. Pero Jesús también sabía que Pedro iba a regresar. Y no solo iba a regresar, sino que iba a regresar aún más fuerte. ¿Escuchó eso? Pedro regresó aún más fuerte después de esa temporada de dolor. El dolor de Pedro era la preparación para predicar. Y este es el propósito, era el objetivo por el cual Pedro tuvo que pasar por todo esto. Dios lo estaba preparando para predicar en Pentecostés.
Hay un propósito. Diga conmigo, hay un propósito. Hay un propósito en todo lo que estamos viviendo. Como iglesia, a título personal, como familia, como empresarios. Hay un propósito en todo esto. Dios quiere moldear nuestro corazón. Dios quiere cambiarnos de alguna otra forma. Dios quiere transformarnos. No desperdiciemos esta cuarentena sin haber cambiado, sin ser distintos, sin salir de ella más completos y perfectos. No siempre, yo sé que hay personas que pueden pensar, bueno, hermano, pero yo no encuentro el propósito en todo esto. No encuentro el propósito. ¿Qué puedes hacer si no ves el propósito? Aunque no encuentres el propósito, elige creer por la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es inclusive creer en algo aunque no lo veo con mis ojos. Eso es fe. La cuarentena puede haber traído miedo a todo este país, a todo nuestro país, soledad, depresión, donde nos hace sentir inútiles, marginados. ¿Cuál puede ser el propósito en todo esto? Debemos de recordar lo primero, que la preparación de Dios viene en medio del dolor. Déjeme pensar en voz alta, algunas cosas que podemos sacarle provecho en este tiempo de cuarentena. 1, pasa tiempo con tus hijos. Ay, hermanos, ya estoy cansado de verlos todos los días. No estoy hablando de que se sienten a almorzar, se sienten a cenar, se sienten a desayunar. Pase tiempo con ellos. Invierte tiempo con ellos. Aprovecha este tiempo. No lo desperdicies. Ten conversaciones profundas con tu hijo, con tu hija. Pregúntale, mamá, ¿cómo vas en el colegio? ¿Cómo van las clases virtuales? ¿Cómo te sentís con todo esto de la cuarentena? No, hermano, yo no tengo tiempo para eso. No, tengo tantas cosas que hacer. No. Aproveche este tiempo de cuarentena. Encuéntrele propósito a esto. ¿Qué tal si este espacio lo aprovechamos para tener conversaciones profundas con nuestros hijos? Papá, ¿cómo está tu fe? ¿Qué pensás de todo esto? ¿Qué otra cosa podemos hacer en esta cuarentena? Fortalece tu matrimonio. Ay, hermano, yo no quiero ver a este hombre aquí sentado. Yo no quiero ver a esta mujer aquí. Hermano, sálvenme, sáquenme de aquí. Cámbienme de casa. Es más, me voy hasta la iglesia por estar solo. Algunos están pensando eso, ¿verdad? Pero ¿por qué no aprovecha este espacio para fortalecer su matrimonio? ¿Por qué no aprovecha este espacio para conversar uno a uno con su esposa o con su esposo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Por qué cosas crees que podemos orar? ¿Por qué cosas podemos orar juntos? Fortalece tu matrimonio para que cuando el diablo quiera atacarlo, encuentre que ambos están en la misma página. ¿Por qué no comienzas tu negocio o comienzas tu ministerio en ese tiempo de cuarentena, hermano? Pero no se puede salir, no se puede hacer nada. ¿Por qué no empiezas por comenzar algo? ¿Por qué no escribes una prédica? ¿Por qué no escribes un devocional? Comienza, haz algo, aprovecha el espacio que tienes. ¿Qué tal si a algunos esta cuarentena les puede servir para sacudir su pereza espiritual? Algunos habían estado, qué sé yo, asistiendo a la iglesia pero por control remoto. Solo asistiendo por asistir y bueno, ahí voy a ver a dónde me lleva Dios. Pero con esta cuarentena es como que nos han sacudido a todos y Dios mío, ¿dónde está mi fe? Algunas de las primeras semanas se asustaban, ¿verdad? ¿Será que es el fin del mundo? Y si viene Cristo ahora, me quedo, me voy. ¿Qué tal si este espacio te sirve para fortalecer tu fe y estrechar tus lazos con Dios? Y decirle, Señor, este espacio libre que tengo, lo quiero dedicar a ti. Sobre todo si usted está soltero, aproveche este espacio, como decía el apóstol Pablo, para servir a Dios. Para decirle, Señor, aquí estoy en mi cuarto solo, pero estoy contigo. Dios nunca desperdicia tu dolor. Dios nunca desperdicia tu dolor. ¿Te ha tocado experimentar dolor en estas semanas? ¿Te ha tocado experimentar dolor en esta temporada? Dios no va a desperdiciar eso. Cuando Satanás pensaba que iba a destruir a Job, me encanta ese pasaje donde dice que Job no añadió despropósito a lo que estaba viviendo. Y recuerde que Job pasó
no por una cuarentena, pasó por una calamidad, donde pasó de ser una de las personas más importantes de la ciudad a estar tirado en la calle, sin dinero, sin comida, sin esposa, sin hijos, simplemente ahí. Y en esa condición Job, dice la Biblia, no añadió despropósito a lo que estaba viviendo. Qué lindo que algunos podamos decir eso esta mañana. Señor, todo lo que estoy experimentando, sé que es parte de un propósito. Sé que es parte de un plan que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi iglesia, y donde yo quiero ser parte de ese plan, donde yo no quiero salirme, sino todo lo contrario, meterme aún más y decir: ¿sabes qué, diablo? Cuando querías ausentarme de la iglesia es cuando más pendiente voy a estar de las transmisiones. ¿Sabes qué, diablo? Que cuando querías desilusionarme de los negocios es cuando más voy a meterle, qué sé yo, dinamismo a mi negocio. Que realmente podamos reaccionar en esta cuarentena y decir: bueno, ¿cómo puedo aprovechar este espacio de tiempo para que cuando toque salir de este espacio pueda salir perfecto y completo? Perfecto y completo. No mires tu vida por la ventana del dolor, mira la vida por la puerta del propósito. Cada día tenemos una alternativa que tomar. O vamos a ver lo que estamos experimentando por medio de la ventana del dolor. Es que esto solo a mí me pasa, solo a mí me sucede. Es que sí, Dios no me quiere. Es que sí, la gente no me apoya. O vamos a ver todo lo que me sucede por la puerta del propósito. Dios tiene un propósito para mí en esto que estoy experimentando. Padre, yo sé que es difícil, pero por la fe yo decido creer que tú tienes un plan para mí, para mis hijos, para mi familia. No voy a desesperarme, no voy a desanimarme, no voy a frustrarme. Todo lo contrario, Señor. Voy a creer en tus promesas, voy a creer en tu palabra y voy a creer que tú estás intercediendo por mí, Jesús. No mires tu vida por la ventana del dolor, mira la vida por la puerta del propósito. Imitemos a Jesús, imitemos a Jesús, que estuvo dispuesto a ir a experimentar el dolor en la cruz por la gloria que le venía después. Y note que Jesús no fue caminando gozoso y diciendo: bueno, voy a la cruz. Inclusive oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero siempre hay un pero, y siempre que hay un pero hay que subrayarlo, hay que circularlo. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Jesús nos dijo a cada uno de sus discípulos: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Este momento de cuarentena, yo sé que es momentos de bastante dolor, de incertidumbre, pero en ocasiones debemos de recordar dos cosas. Uno, que la preparación de Dios viene envuelta en dolor. Y dos, que no voy a ver mi vida desde la perspectiva del dolor, sino de la perspectiva del propósito. Dios tiene un propósito para ti y para mí. ¿Cuántos decimos amén? Esta mañana quiero hacer una oración. De repente hay personas que puedan haber ingresado a la transmisión. Alguien te invitó, alguien te mandó el link, o es la primera vez que nos está sintonizando o que escuchas este mensaje y dices: ¿sabe qué? Yo quiero tener esa misma fe, que a pesar del dolor puedo confiar en Dios, pero no tengo una relación con Él. Y de repente hay personas que dicen: yo quisiera creer en Dios. ¿Podrían ayudarme esta mañana? Y para eso queremos ayudarte. Si tú quieres aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador esta mañana, te pido que repitas esta oración después de mí. Al hacerlo, estarás entregando tu vida, tu corazón a nuestro Salvador Jesucristo. Ore después de mí. Padre, esta mañana yo reconozco que he pecado, que a causa de este pecado me he alejado de ti. Pero hoy reconozco que Cristo Jesús, tu Hijo, vino a la cruz del Calvario a morir por mí y para limpiarme de mis pecados. Hoy lo acepto, lo recibo, ese sacrificio. Acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador y como mi Redentor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de este día yo pueda caminar contigo y tú conmigo.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted repitió esta oración conmigo por primera vez, por favor, escríbanos. Queremos conocer, queremos saber de usted. Queremos alegrarnos de esa tremenda decisión que usted ha tomado esta mañana. Y por último, quiero cerrar con una segunda oración. Quiero orar por aquellas personas que dicen: ¿sabe qué, hermano? Yo estoy pasando por bastantes momentos de dolor. Estoy pasando por momentos de frustración, de dolor, de aislamiento, y no encuentro el propósito detrás de todo esto. Quiero que oremos. Lo mismo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, estoy orando por ti. Que hoy podamos orar por aquellas personas que están viviendo en momentos de dolor. Es nuestro trabajo como iglesia, orar. Acompáñeme a orar ahí donde usted está, en la sala de su casa, en el comedor o en su cuarto. Tome un espacio, por favor, pero se lo ruego, no solo quede viendo la pantalla, cierre sus ojos conmigo y juntos como iglesia oremos. Padre, hoy queremos orar por todo el dolor que se experimenta a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero, Señor. Queremos orar por aquellas personas que están en medio de esta frustración, de este aislamiento, y no encuentran propósito, no encuentran la razón de ser. Y el enemigo quiere aprovecharse de esas circunstancias para capturar sus corazones. Hoy oramos, Señor, parados en esa promesa de Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que te aman a ti, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Cada uno de nosotros, Señor, tiene un propósito, y esa es nuestra declaración esta mañana. Hay un propósito en medio de mi dolor. Danos esa perspectiva divina, esa perspectiva espiritual, no carnal ni terrenal, de poder ver las cosas como tú las ves y no como las ve nuestro cuerpo, nuestra parte terrenal. Declaramos, Señor, que somos ciudadanos del reino, que pertenecemos a tu reino, a tu familia. Danos la valentía para enfrentar este tiempo de cuarentena, arraigados y cimentados en la fe y en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús decimos amén y amén.